El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estos días he hablado con algunas personas que me han comentado que están empezando a escuchar las reflexiones. Algunos están empezando a llegar aquí precisamente en las reflexiones sobre el libro de Éxodo. Bienvenidos todos aquellos. Cuando usted tenga un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, que a usted le gustaría que empiece a recibir estas reflexiones, entonces invítelo para que las escuche, envíeselas, reenvíeselas a él. Y esa es la manera que podríamos hacer que lleguen a muchos lugares, a muchos otros lugares. De igual manera quiero agradecerles a cada uno de ustedes que de pronto tengan familiares y amigos en otros países que de alguna manera hagan saber a las personas que les han enviado estas reflexiones, lo hagan saber a qué otros países están llegando estas reflexiones diariamente. Esto es muy importante, nos permite hacer que este Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo siga avanzando por diferentes lugares y que estas reflexiones lleguen a muchas más personas que necesitan oírlas. Y tener este conocimiento, esta cultura bíblica, este encuentro con Cristo, esta motivación para seguir leyendo la palabra del Señor, para tener un encuentro con Él, para entender el tema del reino de Dios, para tener una clara visión acerca de la Biblia. He venido diciendo que la Biblia no es un libro de religión, por el contrario, es un manual de vida y aquí encontramos absolutamente todo lo que nosotros queremos, como el origen de nuestras profesiones y todo lo demás. Depende cómo la veamos, depende cómo la leamos, depende cómo la analicemos. Desde la posición de su profesión y de su oficio, léala. Desde su condición de padre de familia, de madre, de hijo, de esposo, de empleado, de empleador. Veámosla desde todos esos ámbitos, desde todos esos roles que desempeñamos y nos daremos cuenta que no se trata de un libro de religión, sino se trata de un manual de vida que nos orienta y nos capacita cada día. Bueno, llegamos entonces al capítulo 26 del libro del Éxodo. Vamos avanzando lentamente. Siguen las instrucciones sobre el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo cumplía la función de proveer un lugar donde Dios pudiera habitar entre su pueblo. El término tabernáculo se refiere algunas veces a la tienda que incluye el lugar santo y el lugar santísimo, la cual se mantenía cubierta con cortinas bordadas. Sin embargo, en otros lugares se refiere a todo el campamento que incluía el atrio cubierto dentro del cual se erguía el tabernáculo. ¿Por qué es importante esta instrucción de la construcción del tabernáculo? Recuerde que estamos hablando de un peregrinaje de más de 40 años y ellos necesitaban un lugar donde poder contar con la presencia de Dios, cómo poder Dios llegar a ellos y que ellos pudieran tener la seguridad de que en un lugar determinado podían reunirse. Como hoy nosotros tenemos las iglesias, los templos, las parroquias, las catedrales, tenemos todos aquellos sitios donde podemos congregarnos, leer, estudiar, orar, invocar el nombre de Dios y sentir que ese es un lugar de intimidad, un lugar donde podemos llegar con seguridad, que ahí tenemos un encuentro espiritual con Dios. Esa es la razón por la cual Dios da estos mandamientos y estas instrucciones, porque no solamente se conforma con darles las leyes espirituales, las leyes sociales, las leyes de higiene y de salud, sino que también está ahora hablando de un tabernáculo que será portátil, que ellos podrán armar en determinados lugares, pero luego desarmarlo y continuar, y cuando lleguen a otro sitio volver y armarlo y tener ahí la reunión y la comunión con el Dios de Israel. Este capítulo 26 empieza hablándonos de 10 cortinas. La hermosura de estas cortinas se podía ver solo desde el interior, quedando ocultas a la vista de todos, excepto de los sacerdotes que entraban por la gruesa cubierta protectora de cortinas de cabello de cabra y de pieles de carnero y de tejón. Pero también nos habla en el versículo 7 de 11 cortinas. La longitud suplementaria de las cortinas exteriores se empleaba como cubierta por la parte frontal y posterior de la estructura del tabernáculo. Del verso 15 hasta el verso 29 del capítulo 26, la obra del entablado o el enredado sobre el que colgaban las cortinas y las cubiertas exteriores también era producto de unas precisas instrucciones. Era evidente la portabilidad de toda la estructura, es decir, esté listo para armar, esté listo para desarmar y esté listo para colocarlo en el siguiente lugar.
Durante las peregrinaciones por el desierto se podía desmontar y preparar rápidamente para su transporte y se podía volver a levantar con la misma rapidez. Voy a dar una explicación aquí para que nos ayude a entenderlo. ¿Cuántos de ustedes han acampado? ¿Cuántos de ustedes tienen una carpa grande para toda la familia? La llevan bien empacadita y todo lo demás, y cuando llegan al lugar donde van a acampar, entonces sencillamente empiezan a tomar cada una de las partes y empiezan a armarla hasta que queda completamente armada, de tal manera que todos puedan ingresar, puedan dormir, puedan entrar y salir de ese lugar. Pues la idea del tabernáculo es exactamente lo mismo, que se pueda armar, que sea portátil, que lo puedan llevar, y que en determinado lugar donde se dé la orden, entonces ahí lo planten, ahí lo armen, ahí lo organicen, ahí rindan culto a Jehová, ahí se congreguen. Terminado todo ese servicio y terminado ese tiempo para estar en el lugar, entonces van a avanzar a otro territorio y va a suceder lo mismo. Como es portátil, como es armable, como es una especie, como pudiéramos tener nosotros en la mente ahora, como una carpa portátil y armable que se puede organizar en cualquier lugar. Esa es la razón. Y habla del modelo. Se dio la advertencia de que debía seguir el modelo de una forma cuidadosa. No debía quedar nada a la contingencia de suposiciones humanas, por muy diestros que pudieran ser los artesanos. Esto es lo interesante, que lo que tiene que ver con la elaboración del tabernáculo, Dios no le dijo así vagamente y de manera general a Moisés: construye un tabernáculo. No, le dio las instrucciones precisas, medidas precisas, todos los elementos que debía llevar, de qué manera y de qué medida y de qué color y cómo lo debían ajustar, cómo debía ser. Era el mismo lugar de su presencia, razón por la cual Dios tiene que asegurarse que no va a quedar al garete, ahí a lo que Moisés crea que debe hacer, y empiece a hacer una junta, una reunión, y entonces haya discusiones: hagamos esto, hagamos aquello, pongámosle esto, pongámosle aquello. No, tiene que tener unas medidas precisas y tener unos elementos exactamente como Dios quiere. Por ejemplo, dice en el verso 26: harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirá de oro las tablas, y le hará sus anillos de oro para meter por ellas las barras. También cubrirá de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Eso significa que el Señor seguramente le permite en visión a Moisés ver cómo va a quedar el tabernáculo. Esto es algo novedoso, ¿no? Como te fue mostrado, no solamente como oíste y como te dije y las instrucciones que te di. Es posible que seguramente Moisés tiene una visión y logra verlo ahí, y tiene claridad ahora, porque es algo portátil, es algo que se va a poder llevar. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo dentro del arca del tabernáculo del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrá la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido sobre obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Ahora me imagino cómo sería la interpretación que haría un arquitecto tratando de hacer todos estos planos del tabernáculo, escuchando estas medidas, escuchando estas instrucciones que Dios le da a Moisés. Interesante. Pero también quiero que pensemos ahora en un diseñador, una persona que trabaja en este tema, aquellos que trabajan haciendo cortinas sofisticadas, finísimas para palacios, para lugares especiales, para hoteles finísimos, que se recreen leyendo estos pasajes, mirando cada una de estas cosas, cómo Dios de forma minuciosa habla de colores, habla de medidas, habla de tamaños, habla de formas,
de tal manera que Moisés tuviera exactamente todo como Dios quería que fuera para que se realizara el tabernáculo, el lugar donde Dios podía llegar con su presencia y el pueblo pudiera contar con que ahí en el tabernáculo reposaba la presencia del Señor. Obviamente que este es un tema que nos va a llevar a nosotros a pensar muchas cosas, como por ejemplo, ustedes dirán, ¿y cómo haría el pueblo para entrar al tabernáculo? No, el tabernáculo es algo pequeño, el tabernáculo tiene ciertas medidas, pero el tabernáculo no va a poder todo el pueblo entrar simultáneamente al lugar. Entonces el pueblo va a entender y están desde lejos viendo lo que sucede en el tabernáculo cuando desciende la Shekinah, es decir, la gloria de Dios, la nube de la presencia de Dios allá. Porque cuando habla de Dios tampoco está hablando de una figura con fisonomía humana. Tenemos nosotros que entender también eso. Porque a veces las personas cuando dicen, ay, pero que Moisés vio cara a cara al Señor, es decir, que Moisés vio el rostro del Señor. No, está hablando de la presencia de Dios, está hablando de ese fuego abrasador, está sintiendo que ahí está la presencia del Señor en ese lugar y que desde esa nube le está hablando y le está dando las instrucciones y él tiene la convicción de estar conectado en esa relación de comunicación con Dios. Cuando me imagino a Moisés durante esos 40 días y esas 40 noches en el monte, él está en esa conexión con Dios, está teniendo ese diálogo, está diariamente recibiendo, leyendo, estudiando, está siendo investido de ese poder y esa autoridad, porque necesita liderar un pueblo que no es fácil, un pueblo que es murmurador, un pueblo que todavía tiene sus ídolos y tiene sus costumbres paganas que aprendió durante los 400 años en Egipto. Y obviamente que allí en Egipto ellos dieron muchas imágenes y mucha idolatría y muchas cosas. Y como decimos nosotros en el argot popular, pues el que anda entre la miel, algo se le ha de prender. Ahora sí que en el desierto ellos tienen que ser liberados de toda esa idolatría, de toda esa práctica, de rezos, de prácticas y de cosas que ellos traían de Egipto. Y van a ser liberados y ahora tienen que entrar en una nueva disciplina y en un contacto, porque el Dios del cielo, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, los ha liberado y los ha traído ahora y los está conduciendo y los está llevando para introducirlos en la tierra prometida. Tiempo para orar en el día de hoy. Señor, gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de recrear en este tiempo toda esa obra maravillosa y majestuosa y cómo tú estabas dando instrucciones precisas, perfectas y completas a Moisés y cómo él tenía que hacer el trabajo de tal manera que fuera para tu honra, para tu gloria y en una obra de total obediencia y cumplimiento al precepto de lo que tú le mostrabas y le decías. Enséñanos cada día a ser hombres y mujeres obedientes a tu palabra, tener corazones dóciles, no ser caprichosos y no querer hacer las cosas a la manera nuestra, sino siempre a la manera tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.